El siguiente video educativo tratará sobre los orígenes de la responsabilidad social, tomando en cuenta 9 desastres ambientales y un caso de corrupción. El primero de estos desastres naturales surge en la bahía Minamato en 1956, esto ubicado en Japón, y se debe a una contaminación de mercurio. Hace más de 50 años se produjo uno de los mayores desastres industriales de la historia, afectando a las aguas de la bahía de Minamata y dejando cerca de 900 muertos y más de 2000 afectados, debido a que el mercurio que se usaba para producir cloruro de vinilo, que después era vertido en el agua sin tratar, fue el brote de un envenenamiento por metilmercurio. El segundo caso de desastres ambientales se presenta en Italia en el año de 1976, exactamente en Seveso. Se produjo una fuga de gas tóxico de una planta química en la ciudad italiana de Seveso. El escape contaminó 18 hectáreas de terreno y produjo enfermedades cutáneas, abortos y malformaciones congénitas entre los recién nacidos del lugar. El origen del accidente fue la explosión de una válvula de seguridad de un tanque, lo que provocó la fuga de una nube tóxica cuyas sustancias fueron dispersadas por el viento. La empresa propietaria de la factoría argumentó que el recalentamiento que provocó la explosión del tanque no se podía prever con la tecnología de la época. Este extremo fue negado por otros, que acusaron además a las autoridades de no tener establecido ningún plan de seguridad. Aunque no se produjeron muertes entre personas, el accidente es uno más en la lista de catástrofes medioambientales. El tercero en la lista ocurre en las fábricas de pesticidas de la Unión Carbide en 1984. Esto se podría nombrar como una de las peores tragedias industriales que han ocurrido en la India. La planta de la empresa estadounidense Union Carbide se mantiene en pie. Todavía proyecta una sombra sobre los pueblos que envenenó una noche fatal de 1984. Para muchos es un símbolo de la impunidad con la que algunas grandes compañías de los países ricos hacen negocios en las naciones pobres. You can see from standing here just how close those houses are to the Union Carbide plant here. And to this in particular, this is the guilty component, if you like. This is storage tank E610. In this tank were stored 40 tons of the highly toxic chemical MIC. Somehow water got into this storage tank, causing a chemical reaction, which then produced a gas leak, 40 tons of gaseous MIC from the top of that plant there. Bhopal's main hospital is hopelessly overcrowded. Fue el peor desastre industrial de la historia. 8.000 personas murieron en los primeros. Otras miles fallecieron después. 500.000 inhaló el veneno y sobrevivió, pero muchos de ellos han sufrido problemas de salud crónicos. El número 4 de nuestra lista es el accidente nuclear en Chernobyl en 1986. El accidente nuclear de Chernóbil ocurrió la madrugada del sábado 26 de abril de 1986 en la central eléctrica nuclear Memoria Vladimir Ilich Lenin, ubicada en Ucrania, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat y 120 de Kiev. Se considera el mayor accidente nuclear de la historia y uno de los desastres más grandes que hayan ocurrido. El accidente nuclear de Chernóbil comenzó en la unidad 4 del reactor, cuando personal llevó a cabo un experimento que pretendía averiguar por cuánto tiempo la turbina de vapor generaría energía eléctrica, después de bajar el suministro de energía eléctrica principal del reactor, lo que ocasionó que el reactor tuviera una fuerte subida de potencia que los operadores no pudieron detectar. Se estima que la cantidad de materiales radioactivos soltados por la explosión fue 500 veces más grande que la expulsada por la bomba atómica de Hiroshima en 1945. Dejó como saldo la muerte de 31 personas a causa de la radiación. Obligó al gobierno soviético a evacuar a 116.000 personas. Esto provocó una alarma internacional al detectarse radioactividad en 13 países de Europa. El siguiente desastre que tenemos en la lista
es en el Exxon Valdez en el año de 1989. El 22 de marzo de 1989, el barco petrolero Exxon Valdez salió del puerto de Long Beach, California. La catástrofe ocurrió el 24 de marzo de 1989, ocasionada por uno de los derrames más importantes de petróleo que se dio en la bahía de Prince William, Alaska, por el buque petrolero Exxon Valdez, el cual operaba en las costas de Alaska, quien sufrió un impacto con un arrecife de coral, derramando así 40.000 metros cúbicos, a lo que es equivalente a 260.000 barriles de hidrocarburos, extendiéndose y arruinando más de 2.000 kilómetros de playa. El sexto desastre natural que tomamos en nuestra lista son los incendios petroleros que son o que fueron ocurridos en Kuwait en el año de 1991. Los incendios petroleros de Kuwait fueron causados durante la Guerra del Golfo por las fuerzas militares iraquíes, pues prendieron 700 pozos petrolíferos, pues eran parte de una táctica de tierra quemada, ya que ellos se retiraron de Kuwait en 1991 después de conquistar el país. Los incendios comenzaron en enero y febrero de 1991 y el último fue extinguido en noviembre de 1991. Servicio de electricidad, en tanto el servicio de agua potable también está volviendo a funcionar gradualmente. Especialistas en apagar incendios petroleros están luchando para controlar las llamas en los campos de Kuwait. Según algunos expertos, demorará hasta 18 meses apagar totalmente los siniestros provocados por las fuerzas de Saddam Hussein cuando huían de Kuwait. Uno de los problemas que enfrentan los bomberos es... Continuando con la lista, en el número 7 tenemos a Tokaimura, y esto sucedió en el año de 1997. Ubicada a tan solo 130 kilómetros de Tokio, se encuentra la planta nuclear dedicada al tratamiento de combustible de uranio, JCPO, una subsidiaria de Sumitomo Metal Mining, en la cual un error humano provocó la muerte de 2 trabajadores, pánico en más de 300.000 personas, a la cual la radiación nuclear amenazaba sus vidas. La mañana del 30 de septiembre de 1999, 3 operadores encargados de preparar el combustible violaron los más elementales protocolos de seguridad, lo que provocó una sobrecarga de uranio que alcanzó los 16 kilogramos, superando así el valor máximo permitido de 2.3, teniendo como resultado una reacción nuclear en cadena descontrolada que continuó de forma intermitente durante 20 horas. Después sigue la plataforma Deepwater Horizon. Esto ha ocurrido en el Golfo de México y este es uno de los desastres que muy pocos conocemos. Hace casi una década, en el año 2010, ocurría un suceso histórico sin precedentes que afectaría drásticamente la flora y la fauna marina del Golfo de México. Ocurría entonces el mayor desastre petrolero de la historia. Alrededor de 5 millones de barriles de petróleo fueron derramados en el medio del océano, brotando petróleo desde el fondo del mar y dando lugar a una increíble contaminación de todo el lecho marino. Como nunca estamos hablando del desastre de Deepwater Horizon, o en español, Horizonte de Aguas Profundas. El 20 de abril de 2010, aproximadamente a las 9:56 p.m., ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Explotó la torre de perforación a cargo de la firma Deepwater Horizon. La gran explosión fue producida por una fuga de metano que se introdujo en sus sistemas de ventilación. La torre se encontró ardiendo durante 2 días completos y la bola de fuego se podía ver incluso desde la orilla, antes de que la enorme estructura de 6 pisos de altura se hundiera en las profundidades del océano el 22 de abril de 2010. Este hecho es considerado como el mayor desastre de vertido de petróleo que el mundo ha conocido hasta el momento. Generó una increíble contaminación, derramando más de 5 millones de barriles de petróleo, lo que es aproximadamente alrededor de 795 millones de litros derramados directamente en el corazón del Golfo de México. El último desastre natural de nuestra lista es la catástrofe nuclear de Fukushima. Esta ocurrirá en el año 2011, generando una explosión en cadena de todo lo sucedido.
El 11 de marzo de 2011 a las 14:46, un sismo de magnitud 9 golpea el este de Japón. Casi una hora después, un tsunami de 14 metros se abate sobre la costa, donde está la central nuclear de Fukushima Daiichi, que posee 6 reactores de la empresa TEPCO. La central, prevista para resistir terremotos de hasta 8 de magnitud y un tsunami de 5,7 metros, es destruida. El 12, el dihidrógeno producido por el combustible provocó una explosión que destruyó el edificio. Lo mismo ocurrió con el reactor 3, que estalló el 14. De estas explosiones y emanaciones necesarias para reducir la presión, son despedidos muchos elementos radiactivos en la atmósfera. En el reactor 4, el tanque de combustible usado se incendia. El 15 de marzo también explota. Pese a la intervención del ejército, fueron necesarias semanas para controlar la catástrofe y meses para enfriar los núcleos con agua, lo que contaminó el medio ambiente. El accidente fue de categoría 7, la más alta en la escala internacional de eventos nucleares. Por último, se presentará el caso de corrupción, este ocurrido en Enron Corporation en el año 2001. El trabajo fue realizado por Alexis Arturo Ortiz Quintanilla para la materia de responsabilidad social corporativa.